vamos a comenzar con el capítulo de la mente enigmática. En este capítulo vamos a resolver problemas de táctica de 1500 a 1600 puntos. Vamos a ver qué tal serán estos problemas. Y ya sabéis, cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios. Vamos con el primer ejercicio, jaquetones. Torre F8 de las negras. Vamos a calcular los posibles jaques. Encontramos un torre por E7 que parece clave en esta posición, ya que después de torre por E7 podríamos terminar la partida con jaque mate, y si las negras deciden huir a la casilla de 8, daríamos el jaque mate en E8, con torre E8 jaque y dama por E8. Tenemos que hacer una jugada con jaque, como veis, ya que ahora las negras estarían amenazando el jaque mate en la casilla F2. Por tanto, nuestro plan tiene que ser directo. Vamos con ese torre por E7, torre E8, dama por E8, jaque mate, y vamos a por el siguiente ejercicio. A4 de las blancas. Estamos en una posición muy interesante, en la que contamos con una dama por dos torres. La ventaja para nosotros es que el rey de nuestro rival está en el centro, y por tanto puede sufrir las consecuencias gracias a que nuestra dama ahora está bien ubicada para dar jaques o bien hacer una combinación de ataque con el caballo. Como os decía en otros vídeos, la combinación de la dama y el caballo es muy fuerte en posiciones en las que el rey de nuestro rival está débil, y este es el caso sin ninguna duda. Veamos qué ocurre a la jugada caballo E4. Estaríamos amenazando el alfil de G5 y también el jaque en C3, que parece muy interesante, ya que luego las blancas no tienen muchas casillas de huida. Así que este caballo 4 sin duda es muy fuerte, ya que si las blancas deciden jugar alfil de 2 para cubrirse del jaque, podríamos capturar el de 2 y nos quedaríamos en una posición completamente ganada. En cambio, tras caballo 4, si deciden olvidarse de su alfil, de esta amenaza, caballo por G5, y vienen con su torre a D1, encontramos un jaque doble en C3. Y ahora las blancas estarían obligadas a retirarse con su rey a la casilla E1 y conseguiríamos ventaja de material con caballo por D1, torre por D1 y dama B4 jaque. Vamos con ese caballo 4, jaquetones. Torre D1, como habíamos calculado, caballo C3 jaque, rey E1, caballo por D1 y a torre por D1, como veis, si no damos el jaque en B4, sería un error muy grave, ya que luego la entrada en D8 es muy fuerte. Por tanto, tenemos que reaccionar con jaque para ganar un tiempo y luego dar un aire a nuestro rey, con una jugada como H6. Así que vamos con ese caballo por D1, tras torre por D1, dama B4 jaque, y una jugada como rey E2. Podríamos seguir capturando en C4 con jaque y luego dar un aire a nuestro rey para evitar ese jaque mate del pasillo en la casilla de 8. Vamos a por el siguiente, torre E8. Aquí tenemos una jugada muy interesante y es torre E1. Estamos clavando la dama de nuestro rival y aquí se queda en una posición completamente perdida, muy complicada de defender. Es una clavada, es un tema táctico muy recurrente en partidas de ajedrez y no tiene defensa, como veis aquí nuestro rival, ya que alfil E2 no es posible por torre por E2 y por tanto la única jugada posible de las negras sería algo como dama por E1, rey por E1 y estaríamos con ventaja de material. Vamos con ese torre 1, vamos a aprovechar ese rey desprotegido en el centro para clavar su dama y tras alfil H6 jaque, importante retirar nuestro rey a la casilla D1 para no perder el apoyo de nuestra torre de E1. Y ahora sí, tras dama por E1, rey por E1, rey F7, tenemos la jugada rey D1, tras alfil por E2, tras alfil E2 jaque, dama por E2, torre por E2, rey por E2, y nos quedamos, como veis, con ventaja de material. Nos quedaríamos con torre, alfil y caballo contra alfil y caballo. Vamos con ese rey D1, dama por E2, ventaja de material. Vamos a por el siguiente ejercicio, rey G6. Después de torre F8 jaque, las negras vienen con su rey a G6. Fijaros que ahora cuentan con ventaja de material, tienen un alfil de casillas blancas. Por tanto, aquí tenemos que tratar de continuar con un ataque demoledor, con una combinación a ser posible de jaque mate.
Así que, sin ninguna duda, vamos a calcular el siguiente jaque de la posición, que sería en la casilla D6. Torre D6, jaque. Y aquí las negras tienen dos alternativas. Una sería huir a la casilla H5 y otra a la casilla G5. Después de rey G5, tenemos otro jaque con F4. Fijaros, obligando al rival a retirar su rey a la casilla H5 y terminamos la partida con G4, jaque mate. La sexta fila está cortada por nuestra torre situada en D6 y por tanto el rey no tiene forma de huir. Nos quedaríamos completamente ganados. Vamos con ese torre D6, F4 jaque, rey H5, G4. El rey se queda sin casillas de huida y nos quedamos completamente ganados. ¡Vamos, jaquetones! Llegamos a 1550 puntos. Vamos a por el siguiente ejercicio, dama C6. La dama de nuestro rival estaba situada en C8, estaba siendo amenazada en ese momento por nuestro peón de B7, que está a punto de coronar, que está a una casilla de coronación, y las negras han decidido jugar el movimiento dama C6, que es muy interesante, ya que tampoco tenían ningún jaque interesante en esta posición. El único jaque que podría ser interesante era la casilla C5, pero está protegida por nuestra torre de D5. Así que ahora tenemos que tomar una decisión, y es o bien coronar o retirar nuestra torre. Una jugada como por ejemplo B8, coronando dama, y aquí está el truquito enigmático, jaquetones, que aún no os quiero desvelar. Una jugada como B8, con la que conseguimos coronar dama, las negras podrían jugar dama por D5 y después de... No dama por D5, sino de hecho podrían venir con una jugada como dama A4, parece mucho más fuerte. B8, coronando dama, dama A4 es una jugada muy fuerte, porque si decidimos retirar nuestro rey a B7, continúa la jugada dama C6. Y pueden encontrar un jaque continuo en la posición. Por tanto, B8 sería un error muy muy grave. La partida terminaría en tablas después de dama A4. Si decidimos huir a la casilla B6, vendría de nuevo dama C6 y tras rey A5, ahora podrían capturar la torre de D5 con jaque. Por tanto, B8 coronando dama es un error. Pero ¿qué otra pieza podemos capturar, jaquetones? ¿Qué otra pieza podemos capturar? No os olvidéis que no siempre es bueno coronar dama, así que en un 99% de las veces o más, coronar dama va a ser la jugada correcta. Pero en este caso en concreto, fijaros que si coronamos caballo, estaríamos dando un jaque doble en la posición. Y ahora sí nos quedaríamos completamente ganados, ya que después del jaque en B8, rey E6, caballo por C6, rey por D5, jugaríamos D7 y este peón sería imparable. Conseguiríamos coronar, el peón de G7 está muy lejos aún de la casilla de coronación y por tanto nos quedaríamos completamente ganados. Vamos con ese B8, no le deis a la dama, jaquetones, y tampoco tengáis el autodama. Sí os lo recomiendo en partidas bullet, pero en partidas blitz hay veces que coronar dama puede ser un error garrafal. Vamos con ese caballo B8 jaque, caballo por C6 y tras rey por D5 ahora el rey queda fuera del cuadrado después de la jugada D7. Conseguimos coronar, ahora sí dama, jaquetones, ahora sí dama, no se os ocurra coronar caballo en esta posición y nos quedaríamos ganados. Torre E5 de las negras. Tenemos una posición muy interesante y debemos tener mucho cuidado, ya que ahora las negras acaban de jugar dama H2 jaque, rey F2 y torre E5, tratando de incorporar su torre al ataque, a una casilla como por ejemplo C5 o bien a G5, que de momento no es posible porque nuestro alfil estaría controlando esa casilla. Así que vamos a ver qué ocurre en esta posición. Torre E5 parece una jugada interesante por torre C5 y de alguna manera tratar de activar su torre en la posición, ya que en E8 tampoco estaba haciendo mucho. Pero claro,
Justo en E5 tiene un problema muy serio. Una jugada como por ejemplo torre E6 también hubiera sido válida, ya que ahora torre G6 sí sería posible. Estaría llevando su torre al ataque, tratando de presionar en el punto débil, que ahora es la casilla G2. Claro que la torre situada en E5 no tiene luego una continuación, una buena continuación, por lo que os decía, G5, la casilla G5 está siendo controlada por nuestro alfil de D2. Y ahora, no solo ese es el problema, sino que la torre de E5 limita el número de movimientos que tiene su dama. ¿Y qué ocurre a una jugada como torre H1, jaquetones? La dama se queda sin casillas de huida. Fijaros que ahora las casillas H3, H4 y H5 estarían controladas por nuestra torre de H1 y G3 y F4 tampoco serían casillas posibles de huida porque están siendo controladas también por nuestro alfil y nuestro rey. Por tanto, torre H1, la dama quedaría atrapada y nos quedaríamos en una posición completamente ganada, jaquetones. Aquí tenemos que calcular si nos conviene capturar en C5, que como veis sería un error muy grave por la jugada intermedia dama G3, y por tanto parece que torre por H2 es la jugada normal en esta posición. Y aquí es lo que tenemos que calcular. ¿Qué ocurre tras torre por H2, torre por C2? Después de torre por C2, alfil por H2, fijaros que el alfil se queda muy mal situado y tenemos una jugada muy buena que es G3. G3, con el movimiento G3 conseguimos acorralar el alfil, conseguimos atrapar el alfil de casillas negras de nuestro rival, quedándonos en una posición completamente ganada. Fijaros, torre por H2, torre por C2, tras alfil por H2, G3, el alfil se queda atrapado y no solo eso, sino que nuestro peón de C6, nuestro peón pasado, ahora tiene mucho más peligro, ya que la casilla C7 dejaría de estar controlada por el alfil de casillas negras. Mi siguiente jugada después de G3, sin ninguna duda, sería rey G2, aprovechando que el alfil está atrapado, y nos quedaríamos con ventaja de material. Vamos a por el siguiente, dama F2, jaque. ¿Qué ocurre tras dama por F2? Es la primera línea que tenemos que calcular sin ninguna duda. Dama por F2, torre por F2, G3 jaque, rey G1, G por F2, rey por F2 y el peón de C6 es imparable, no conseguimos tampoco coronar nuestro peón de H y por tanto nos quedaríamos en una posición completamente perdida. Pero ¿qué ocurre si decidimos cubrirnos del jaque con G3, dando jaque también a nuestro rival? El único movimiento aquí de las blancas sería dama por G3 y después de dama por G3 estaríamos ganando material y nos quedaríamos en una posición completamente ganada, jaquetones. Vamos a cubrirnos del jaque con G3, que a su vez estaríamos dando un jaque doble, un ataque doble. 1573, seguimos subiendo, vamos jaquetones que se puede. Dama por E3 de las blancas. Vamos a calcular qué está ocurriendo aquí. Lo más importante es detectar los posibles jaques de nuestro rival también. Porque ahora solo encontramos dos jaques en la posición, torre G1 jaque y dama por D5, que ambos son un completo fracaso porque no tienen ningún apoyo. Una jugada como rey por G1 o C por D5 o torre por D5 acabaría el posible ataque que queremos montar. Claro, nuestro rival tiene algún jaque interesante, el único que podría tener es torre por H6, es el único jaque, y no parece que sea peligroso, ya que el peón de H6 está siendo controlado por nuestro rey de H7 y nuestro alfil de G7. Por tanto, ¿qué ocurre si tratamos de incorporar nuestra dama al ataque con dama por H5 o dama por F5? Estaríamos haciendo mucho daño a nuestro rival, porque la jugada inminente, la amenaza inminente sería dama H1 jaque después de dama por H5. Así que las blancas tienen que tratar de reaccionar. Imaginaros, si decidimos capturar en H3, las blancas tratan de evitar la entrada en H1, con dama H1 jaque, ya que si nos dejan entrar en H1, acabaría la partida con torre G1 jaque mate. Una jugada como dama H3 parece una jugada normal para tratar de evitar la entrada en H1,
Pero torre G1 es una jugada muy fuerte. Es una jugada muy fuerte, conseguimos desviar la atención del rey de nuestro rival, que está defendiendo en esta posición su dama ya situada en H3, y después del rey por G1, la dama queda en defensa y conseguimos la ventaja de material. ¿Qué os parece, jaquetones? Dama por H5, tras dama H3 tenemos la muy buena jugada torre G1, obligamos a las blancas a capturar nuestra torre y nos quedamos con ventaja de material. 1582 puntos. Vamos a por el siguiente. E3, cuidado con ese peón pasado, es lo primero que tenemos que controlar. También tenemos que controlar este posible jaque en D2, que podría causar algunos problemas en nuestra posición. La suerte es que es nuestro turno, y por tanto tenemos que valorar los posibles jaques, que de momento en D5 y en D8 no serían posibles, pero sí H7 jaque. ¿Qué ocurre a rey H8? A rey H8 podemos continuar con G7 y tras rey por H7, jaque mate en G8 coronando dama. Pero claro, ¿qué ocurre si a H7 jaque las negras deciden jugar rey G7? De repente no tenemos jaques interesantes con nuestra dama, porque las casillas de jaque están siendo controladas por su dama situada en D6. Claro, aquí encontramos una muy buena combinación después de H7 y rey G7, y es el sacrificio de dama, ya que estaríamos coronando dama, en H8. Tendríamos la jugada H8 jaque, y tras rey por H8, dama H6, estaríamos dando jaque mate a nuestro rival en las siguientes dos jugadas. Calcular conmigo. H7 jaque, rey G7, H8, coronamos dama, jaque, rey por H8, única jugada, dama H6, jaque, rey G8, única jugada, dama H7, rey F8, dama F7, jaque mate. ¿Qué os parece, jaquetones? Seguro que muchos habréis pensado, pero qué difícil es ver esa combinación. Pues únicamente lo que hemos hecho, jaquetones, es aplicar la misma estrategia de siempre, calcular los posibles jaques, capturas y amenazas de la posición. En este caso, el único jaque interesante, como veis, es H7. Y tras rey G7, tenemos un jaque en H6 que no tendría sentido, tampoco lo tendría en F6, ni E7, ni en E5, porque estaríamos perdiendo nuestra dama. Pero claro, H8 sí es interesante por la combinación de jaque mate que encontramos después de dama H7 jaque, rey F8 y dama H7. Así que atentos, jaquetones, a los posibles sacrificios cuando el rey de vuestro rival esté vulnerable, como en la posición anterior. 1592, vamos a por el siguiente. Tenemos que localizar que el caballo de D5, vamos a detectar rápidamente la clave en la posición, y es que el caballo de D5 está siendo clavado por nuestra dama situada en A8, por tanto una jugada como E6 conseguiríamos ventaja de material, ya que ahora el caballo no lo podría retirar, ya que sería un movimiento ilegal, y por tanto estaríamos quedándonos en una posición mucho mejor. Pero claro, ¿qué ocurre si jugamos E6 ahora? Tras E6, ahora las blancas podrían jugar, por ejemplo, torre por E1. Y tras E por D5, no estaríamos consiguiendo tanta ventaja de material como pide la posición. ¿Qué os parece si hacemos primero una jugada intermedia como caballo C2? En este caso estaríamos amenazando la torre de A1 y también la posible captura en E3. De momento, nuestro rival no podría retirarse de la clavada, no podría librarse, ya que estaríamos capturando su torre de A1. Por tanto, después de caballo C2, las blancas están obligadas a mover su torre de A1 a una casilla como C1. Y tras caballo por E3, F por E3, ahora sí podemos explotar la clavada y ganar material, en este caso con E6. Vamos con ese caballo C2. Dama E4, las blancas directamente deciden sacrificar su torre de A1, tratando de encontrar
algún contrajuego con caballo E7 jaque, pero no consigue nada, ya que como veis, después de rey H8, de hecho, lo que vamos a conseguir es simplificar la posición si las blancas finalmente deciden capturar nuestra dama de A8. Así que vamos con ese caballo por A1, caballo por E7 jaque, rey H8, y tras torre por A8 nos quedamos en una posición completamente ganada. 1598. Vamos a por el siguiente, que estamos cerca de finalizar el capítulo de la mente enigmática, donde tratamos de superar la barrera de los 1600 puntos. F4 de las blancas. Tenemos un jaque interesante en A3 y también una posible captura en F7. Ya que como veis ahora, me daría mucho miedo un posible sacrificio, por ejemplo, en H6. Que de momento no parece muy grave, ya que después de G por H6, dama G6 jaque, podríamos cubrirnos con dama G7. Por tanto, ¿qué ocurre a la jugada dama A3 jaque? Las blancas podrían retirar su rey a la casilla B1 y ya no existiría la captura en F7. Hemos perdido la oportunidad de capturar la pieza de nuestro rival. Si encontramos alguna combinación ganadora después de dama A3, asumiremos ese riesgo de dejar ese caballo en F7 apoyado de la dama de H5, que como os digo, en posiciones donde nuestro rival se encuentre débil, cuidado, donde nuestro rey se encuentre débil, cuidado con la combinación de la dama y el caballo, que lo he dicho ya varias veces. Así que después de dama A3 vamos a calcular si hay alguna combinación después de rey B1, que no lo parece, ya que como veis no tenemos ni un solo jaque disponible, ya que por supuesto dama B3 o dama B4 sería un error muy grave, porque son casillas controladas por nuestro rival. Vamos directamente a ver qué ocurre a la captura dama por F7. Aquí las blancas tienen una jugada muy interesante, que es alfil G6, que estarían consiguiendo un doble en la posición con nuestra dama ya situada en F7 y nuestra torre en E8. Lo importante aquí es valorar si el caballo y el alfil de nuestro rival vale más o menos que nuestra torre situada en E8. Pues desde luego, desde mi apreciación, el caballo de nuestro rival en F7 y su alfil en D3 están mucho más activos en la posición que nuestra torre D8, que prácticamente no está haciendo nada. Así que nos compensa en este caso el intercambio de caballo y alfil por nuestra torre D8. Después de dama por F7, alfil G6, dama F8, alfil por E8, torre por E8, estaríamos en una posición con dos piezas por torre y nos habríamos librado también del ataque de nuestro rival. Así que vamos con ese dama por F7, alfil H7. Nuestro rival intenta un truquito enigmático, ya que si capturamos en H7 ahora estaríamos perdiendo nuestra dama. Por tanto, tenemos que venir con rey H8 y tras dama por F7, rey por F7 nos quedamos con ventaja de material y posición completamente ganada. De hecho, aquí las blancas tenían que intentar algo, como os decía, con alfil G6 para al menos conseguir algo de compensación, ya que tras dama E7, alfil por E8, torre por E8, a pesar de que tenemos ventaja, ya que ahora las dos piezas menores, por ejemplo nuestro caballo y alfil, tienen mucho más valor que la torre, que en este caso la torre de D1, de esta manera consigue menos desventaja de material. En este caso se queda completamente perdido y aquí terminamos, jaquetones, el capítulo de la mente enigmática. Espero que os haya gustado y próximamente comenzaremos también el capítulo hasta 1700 puntos. ¡Vamos, jaquetones! ¿Qué os ha parecido?